Muy buenos días mis amigos, gracias por ver mi canal, espero se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo. Comenzamos. El día de ayer se llevaron a cabo la Comisión de Puntos Constitucionales y se aprobó por mayoría de votos, que de hecho todos votaron a favor. Pasó al Senado, ahora se tendrá que aprobar en el Senado, no sé si el día de hoy o para el día de mañana se llevará a cabo la votación, pero esto ya va a ser constitucional, ya nadie va a poder quitarlo. Estuvo Andrea Chávez, una de las grandes, que me los puso parejos a los dos, a Ricardo Anaya y a Marco Cortés. En este 2023, la Organización para el Desarrollo Económico señale a México en el vergonzoso último lugar en materia salarial. Ustedes nos han escuchado hablar de esta defensa de la jornada laboral de 40 horas. El ahora expresidente López Obrador promovió este avance, pero no podemos plantear que estos logros sean concesiones personales. La grandeza de Andrés Manuel no solo es que en 6 años logra un incremento del salario real, sino que antes de irse, él plantea esta iniciativa en comento, que es que por observancia constitucional el salario siempre se incremente arriba del nivel inflacionario. Esta decisión es trascendental para la vida laboral de México, para las y los trabajadores. Pero no solo ello, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, se está planteando que el salario real mexicano, cuando menos llegue a tener una capacidad de compra del nivel de 2 canastas básicas y media. El Robin Hood al revés. Le daban a los ricos y le quitaban a los pobres. Por eso el problema de este país no es la pobreza, no es la riqueza, es la desigualdad. No des pescado, enseña a pescar, crea empleos, empleos con salarios miserables. Solamente precisar que son consecuencia de esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nunca hicieron nada para resolver esos rezagos. Y lo puedo decir de manera personal, porque a mí me tocó ir muchas veces a la Comisión de Salarios Mínimos a hacer manifestaciones para pedir el aumento al salario mínimo, porque estaban 80 pesos, no se alcanzaba para una canasta. Insisto, por eso es importante que no quede esta percepción de que es una concesión personal. Gracias a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo una voluntad presidencial. En el caso de policías y maestros, por ejemplo, que es un asunto de orden nacional, donde tenemos prácticamente el problema en todo el país, me parece que sí es importante que podamos saber de dónde se va a tomar ese dinero. Entonces, ¿a quién vamos a beneficiar? ¿A los trabajadores o a la Secretaría de Hacienda, que nos regatea todo? Vamos a hacer algo real y justo, que no sea una medida recaudatoria, que sea para los trabajadores y para todos, los de salud, los policías, los educadores y todos los que hoy tienen pésima remuneración, porque la inflación se está comiendo sus ingresos. Como ya se ha dicho, nosotros estamos a favor, nuestro voto será con convicción. No quiero dejar de advertir un problema que identifico y de hacer una reflexión constructiva. Ojalá
haya apertura para escuchar lo que voy a plantear. A ver, una característica fundamental que tiene que tener la ley es que debe ser clara, y es nuestra obligación como senadoras y como senadores que lo que estamos legislando sea claro. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. La reforma está planteando que los policías, médicos, enfermeros, sin distinguir si son federales o estatales, tendrán por lo menos una remuneración equivalente a lo que es el salario base de cotización, hoy 17,868 pesos. Aquí se ha dicho que la reforma no aplica para policías municipales, para policías estatales. Pero yo le quisiera pedir, presidente, que disponga usted que la Secretaría lea el 116, fracción sexta. Les rogaría que detengan mi tiempo mientras se lee el 116, fracción sexta, y escuchen cómo con toda claridad en el 116, fracción sexta, se establece que las relaciones de trabajo a nivel estatal se establecerán con base en lo dispuesto por el 123 que nosotros estamos modificando. Y después que lea el 115, fracción octava, párrafo segundo, que hace exactamente lo mismo al referirse a los municipios. Si les puedo decir, presidente, que detengan mi tiempo porque a mí no me hacen caso. El 116, fracción sexta y el 115, fracción octava, párrafo segundo. Artículo 116, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Muy bien. Fracción octava, párrafo segundo. Artículo 115. Voy a leer el primer párrafo para que se pueda entender. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Octava, las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo de los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Muchas gracias. A ver, no voy más lejos. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma… Disculpe, senador. Sí. Ya activaron el reloj. Gracias. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco 6,650, en Veracruz 8,900, en Hidalgo 8,700. Entonces yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Coneval establece dos cosas. Una cosa que se llama canasta alimentaria
es arroz, tortilla, carne, huevo, leche en cantidades razonables. Esa es la canasta alimentaria. Y segundo, Coneval establece la canasta no alimentaria, es decir, lo que se necesita para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno, lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos. Y la familia en promedio en México es de 3.4 integrantes. Ahora, tan la doctora Sheinbaum coincide con este razonamiento que recientemente dijo debemos subirlo a 2.5 canastas. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. Saludo con mucho gusto a quienes integran las comisiones de puntos constitucionales, de estudios legislativos, al equipo de asesores que nos acompaña, como siempre, al equipo de camarógrafos del canal del Congreso, a quienes nos están viendo a través de redes sociales y al pueblo de México en general. Felicito con mucho agrado la presidencia de nuestro compañero senador Óscar Cantón Cetina de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero también de nuestro compañero Enrique Insunza en la Comisión de Estudios Legislativos. Enhorabuena a los dos. Fíjense que yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar. Récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos. Miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha, pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado,
como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos. Los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios, quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado, le rogaría. Enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador.